tío Chava. Ah, tu tío es Salvador Así. ¿Estás seguro que no es gente del Teca Martínez? ¿Sabes que tienen un tatuaje? Y creo haberlo visto antes. Ese tatuaje puede ser la pista que necesitamos para averiguar su origen. Yo sé quién eres y de qué estás huyendo. Vicenta Acero. ¿Vicenta qué? No. Se está confundiendo, doña Mecha. Yo Vi tus fotos. Estaba limpiando tu cuarto y las encontré. Fue un error, lo sé. Y me disculpo por eso, pero ahora entiendo por qué estás escondiéndote aquí en el fin del mundo, para que no te encuentre el Teca Martínez. No, doña Mecha, no le entiendo, la verdad. Yo mejor me voy con Danielito. Espérame. Mira, este tipo es la peste. Es lo peor que ha parido México. Y si se ensaña con alguien, bueno, lo hace pozole. Yo lo sé y lo conozco, porque trabajé muchos años para un hombre que era contador de los narcos. Pues sí, pero pues, eso siempre pasa en televisión, sale en los periódicos y todo. Sí, tienes razón, Vicenta. Pero no todos los días él nos mata a un hermano. Y nos hace ver la calaca de frente. Él mató a tu hermano Salvador, ¿verdad? Haz canal. Te vas a calentar la plaza, lunes, hombre. Si los gringos empiezan a caer como moscas fumigadas, ya nadie nos va a comprar nada, cabrón. Estas son nuevas. Son para el cáncer de chichis. A $5,000 la cajita. Nosotros las vendemos en 1,000. Bueno, y a todo esto, aquí la cosa anda bajo control. Hay una vieja ahí que se está metiendo, pero yo la voy a abrir. Sí, no voy a permitir que se nos convierta en una piedrita en el zapato, ¿eh? Ni madre. Pues si sigue dando lata, ya saben qué hacer. Téngame al tanto, viejón. No hay que preocuparse, hombre. Yo me encargo. Bueno, tablitas. Pues hay que subir eso a la troca, ¿no? Órale, ya saben, mi espalda, cabrón. Pues sí, pero... No, órale. No seas rajón. No, pues yo solo. Ni más. ¿A dónde vas con esa prisita? Estás calientita, ¿verdad? Pues aquí estoy, mi cielo. Voy a buscar a mi abuelita. Uno es hombre y tiene sus necesidades. Si gritas, te rompo el cuello. Vámonos. Vale. En esta posada nadie te va a encontrar. Ni a ti, ni a tu chamaco. Pero algún día vas a tener que volver a la guerra. ¿Sí? El Teca solo te va a dejar en paz cuando se muera. Y tú lo sabes. Lo que me hace falta es venganza. La va a tener, patrón. Claro que la va a tener. Llamó Floyd. Me dijo que se va a chingar al policía ese, Alberto Fuentes. No hay un solo cabrón en este mundo que se meta con usted y la libre, patrón. El gringo es un principiante. Me vale madres. Lo que yo quiero es a Vicenta y su cachorro. Cuando me los vas a traer. Vamos, sube. Vaya. Vámonos. Ya deja de hacerla de pedo tú, ¿eh? Porque si no, lo va a pagar tu abuela, ¿eh? Ya. Hijo de tu madre. A ver, dime una cosa. ¿Qué parte de que eres mi perrita vende pastillas no entiendes? Mucho cuidado, chamaca, porque vas a amanecer tirada en la playa por una sobredosis. Ya ves que en la tele dicen que los millennials son muy deprimidos, ¿verdad? Así que mira, conmigo vas a sacar boleto para los Estados Unidos, ¿eh? Así que flojita y cooperando. A ver, repite.
Repítelo. Flojita, hay que operarme. Muy bien, muy bien. Mira. Ten este 500. Por las molestias. Ahora no. Ahora que te vayas para el gabacho. Ahora sí, chiquita. Ahora, a lo nuestro. Ajá. Ay, esto no va a servir. ¿Qué no sirve? ¿Ustedes qué hacen acá? ¿Qué están haciendo? ¿Día de lavandería o qué? Hoy no tocaba. Estaban sucias. ¿Vos por qué estás ahí de pie? ¿Por qué no te acostás? Yo no estuve nunca de acuerdo con esa cirugía, pero ya que te la hiciste, por favor, cuídate. Cuidado con el niño. Es que, ¿por qué no le ayuda? ¿Por qué no le ayuda? Para eso está acá, niña, la tiene que cuidar. Ustedes dos están muy raras. ¿Qué está pasando? Sí. Samantha, no me diga. Parce, no me diga lo que estoy pensando. Perdí al bebé. Ay, parce, lo sabía. Yo sabía. ¿Para qué se hizo esa madre cirugía? Eso era muy riesgoso para el niño. Yo soy bruta, parce, pero usted de verdad que me ganó. Ay, ¿sabe qué, muchacha? ¿Yo para qué la voy a seguir regañando? Ya no hay nada que hacer, ya lo he hecho pecho. ¿Por qué no me contó, mami? Porque sabía que te ibas a enojar. Y el que menos puede enterarse es Héctor Ruiz. Tú sabes que la tenía bien amenazada con esa panza para fregar al gallo Tuti. El bebé era su trofeo. Él lo necesita. Y es mi seguro de vida. Entonces tengo que resolver esto, por eso no te conté. Pensar que el Héctor es socio de... Bien son de paz, pero tú te pusiste al pedo, Tuti. Y ya no te pongas así, no seas rencorosa, te vas a arrugar y te vas a poner fea. Ah, y una cosa, con esto de que me vieron aquí, calladitas, no quiero que tengamos problemas. A vos nadie te va a matar. Yo nunca me imaginé que yo iba a decir esto. Pero hay que usar el poder que tiene el Teca. De algo tiene que servir que ese man sea pariente mío, que sea el abuelo de mi hijo. Yo voy a usar su poder para quitarnos de encima a Héctor y que no lo siga ni a usted, ni mucho menos al gallo. ¡Qué pecado! Cuéstese, mamá. ¿Quiere un tecito? ¡Ay, qué pecado! Mira nomás, mija. Estos sí, pero ya no los hacen como antes. ¿Se fregó? ¡Qué bárbaros! Pues ya sí. Oiga, Juan Ramón, y ahora que ya le cumplí, pues, ¿me va a ayudar a completarme el dinero para irme al gabacho? Ah, pero cómo mueles, mija. Ya te dije que va a ser prontito, ¿eh? Oye, y a propósito de chamba, el Tablas me anda diciendo que andas toda friqueada por lo que le pasó al turista ese, ¿eh? Mucho cuidado con que se te vaya el hocico de largo, ¿eh? No, nada que ver. Además, haya sido como haya sido, pues esa no es nuestra bronca, ¿sí? Así que, vamos, oye, Andrés, que ya, vete a trabajar. Que no te pago para que te andes acostando con el patrón. Es neta, Lucía. ¿Hasta cuándo vas a aguantar a que ese panzón asqueroso te caiga encima? No sé de qué me estás hablando. Ocultar las cosas no soluciona tus broncas. ¿Me permites un consejo de cuatas? Ya ponle un alto a esa rata. Córtale los huevos, mija. Denúncialo ya, pues. Es que no es así de fácil, no puedo. Puede matar a mi abuelito, me puede matar a mí. Pues te está matando en vida. Llora. Llora, chiquita, llora. Da igual, ¿sabes cuál es el problema? Digo, que nosotros no podemos estar con esos muertos en la camioneta dando vueltas por todo. Oye, tenemos que llevar los cuerpos a un lugar seguro para analizarlos. Pues un lugar seguro. No se me ocurre nada legal. O sea, No amigo, importa. Pues podría ser
Hay un lugar aquí como a 50 kilómetros. Nos dan como una morgue clandestina. Ahí, vamos para allá. Sí, vamos. El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.